Bueno, una primera cosa que yo quisiera más o menos que nos cuente es cómo tiene presencia, o sea, cuál es la presencia y el peso de la presencia que tiene la interculturalidad en el Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, ¿qué tanto ha variado en relación a, por ejemplo, los gobiernos anteriores, ¿no? ¿Qué política en este caso se está siguiendo en el Ministerio en relación a la interculturalidad, ¿no? Bien, en la actual gestión del Ministerio de Educación creo que la orientación política es bastante clara, ¿no es cierto? Trabajar más por las zonas que han sido tradicionalmente desfavorecidas, ¿no? Y con todo el tema de inclusión social. Y ahí los pueblos indígenas o poblaciones que tienen lenguas originarias, uno de ellos que todavía lo mantienen esas lenguas originarias y que practican su cultura, y otras que siguen con su cultura pero han perdido la lengua, que han sido totalmente invisibilizadas, se puede decir tradicionalmente, ¿no? Invisibilizadas incluso desde el sector de educación, ¿no? Porque siempre se ha hablado de un currículo nacional, de un diseño curricular nacional, pero que no tenía la intención de tomar en cuenta la diversidad cultural, ¿no? Lo que ahora se está haciendo es darle un peso fuerte al tema de diversidad cultural, darle una real dimensión a lo que es el tema de interculturalidad, ¿no? Y la interculturalidad no vista solamente como el hecho de respetar al otro, de conocer al otro, etcétera, sino ver en qué medida eso se traduce en aprendizajes, o sea y dentro de esto algo fundamental para el logro de aprendizajes y el cierre de brechas que hay entre estas poblaciones originarias y que están en zonas rurales y las que provienen de otras tradiciones culturales y se ubican en zonas urbanas, etc. Es fundamental que los aprendizajes partan desde su cultura local, desde lo que conoce el niño, desde lo que es más próximo al niño, que es pedagógicamente lo más correcto, para después ir enriqueciendo ese conocimiento con los que provienen de otras tradiciones culturales. Y algo fundamental es de que esta educación tiene que darse en la lengua materna de los niños. Y hasta ahora, a pesar de que muchas veces han tenido maestros que hablan la lengua de los niños, la lengua original de los niños, ha sucedido de que las clases se han desarrollado en castellano, una lengua extranjera, para ellos, una lengua ajena en la que era muy difícil construir aprendizaje, ¿no? Entonces por ahí ha sido el tema y en ese camino hemos estado trabajando. Nos encontramos con muchas falencias a nivel de este trabajo, como por ejemplo, no contábamos con un registro de instituciones educativas EIB en pueblos indígenas, donde niños y la población habla una lengua originaria. No teníamos el registro de docentes EIB por pueblos, o sea, docentes que hablan la lengua, y no sabíamos en qué grado habían desarrollado habilidades en sus lenguas como para ser profesores bilingües, ¿no? Y nos damos cuenta que hay un alto porcentaje de docentes, por ejemplo, que pertenecen a esos pueblos, que hablan muy bien la lengua, pero dominan habilidades más orales, ¿no? Pero les falta el dominio de la lectura y la escritura en esas lenguas para que puedan desarrollar habilidades también, trabajar eso con los niños. O sea que eso faltaba, ¿no? Faltaba ese registro de instituciones educativas. En función de eso, y también cuántos docentes se necesitaban para esas instituciones educativas, no se podía determinar exactamente, no se podía sacar normas precisas que digan en estas escuelas se van a exigir estas condiciones para que el docente pueda acceder a un contrato o a un nombramiento, ¿no? Y por eso es que se cometían muchos excesos
de que en docentes donde niños hablan solamente una lengua originaria, se colocaba un maestro que era hispanohablante, por decir, ¿no? Y con eso no se aseguraba el aprendizaje. Entonces también conocer qué maestros tenemos, en qué condiciones están sus habilidades, las 4 habilidades relacionadas con la lengua, ¿no? El leer, el hablar, el escribir en la lengua, etc., ¿no? Entonces no se tenía esas habilidades. Ahora ya se tiene ese registro, ¿no? Se tiene ya, si ya está por concluir el registro de docentes, tampoco se carecía, también se carecía de un plan estratégico para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Ese plan ya lo tenemos. Estamos ya también por publicar los lineamientos de política para la educación intercultural bilingüe y también los lineamientos, eso es para intercultural bilingüe, ¿no? Para poblaciones que tienen como lengua originaria, una lengua originaria, ¿no?, de sus niños, pero también los lineamientos para una educación intercultural, con y para todos. ¿Por qué decimos eso? Porque la interculturalidad, según las diferentes normas, la abundancia de normas que existen, porque por normas no hay que quejarse, ¿no? Dice que la interculturalidad es para todos, se aplica en todo el sistema educativo, pero sin embargo nadie lo aplica. Todos siguen buscando la enciclopedia, el libro y lo que conoce el profesor, y eso es lo que transmite, ¿no? Y lo que se exige es de que esta educación sea fundamentalmente intercultural. Y esa interculturalidad debe darse en los procesos educativos que desarrollan niños de zona urbana, niños de centros educativos particulares, centros educativos estatales, niños de zonas rurales, niños de zonas bilingües. O sea, la interculturalidad debe ser para todos. Entonces, por ahí también estamos trabajando los lineamientos de política para que esa educación interculturalidad para todos sea realmente para todos, ¿no? Aparte de eso, estamos dándole fuerza al tema de la formación docente en educación intercultural bilingüe, ¿no? Un elemento importantísimo para implementar una educación intercultural bilingüe es contar con maestros que han sido formados que dominan estrategias metodológicas de educación intercultural bilingüe. Y ahí tenemos un gran déficit que se profundizó cada vez más, mucho más, cuando surgió esto de la nota 14, que no pueden ingresar jóvenes que no tengan nota 14, entonces ahí se fueron cerrando muchos de los institutos que formaban maestros en la especialidad de IBE. Ahora, se anuló la nota 14 con esta gestión, se han reaperturado institutos superiores pedagógicos que ofrecen EIB y se van trabajando con otros más para el tema de interculturalidad. Total, ahorita estamos trabajando con 23 institutos a nivel nacional, institutos pedagógicos, y con cerca de 5 o 6 universidades, ¿no? Entonces, le estamos dando fuerte a ese tema. Y un tercer elemento es también el tema de material educativo. No podemos enseñar o desarrollar aprendizajes con los niños si no tenemos material educativo en cada una de las lenguas y de acuerdo a cada una de las culturas. Entonces aquí la DIGEVIR y el Ministerio de Educación están en un proceso fuerte y acelerado para tener lenguas, por lo menos, tener materiales educativos por lo menos en esas 7 lenguas priorizadas, ¿no? En 7 lenguas, las 7 más grandes. En esas estamos avanzando, tenemos ahí rutas de aprendizaje, tenemos diccionarios, tenemos una biblioteca básica en lenguas, estamos trabajando en cuadernos de comunicación, de matemática, de personal social, ciencia ambiente para los 5 grados de la educación primaria. O sea que esto creo que demuestra el interés que tiene la actual gestión, nuestra ministra Patricia Salas y el mismo presidente de la República, ¿no?, por este tema de la inclusión desde esa perspectiva, ¿no?, de fortalecer la diversidad, ¿no? Somos diversos, queremos seguir siendo diversos, fortalecer esa identidad y ir a partir de esa diversidad construyendo una identidad nacional, ¿no? Creo que es importante, ¿no?
Sí, yo quisiera a mí que explicar un poquito más acerca de cómo están tratando de cubrir la brecha de profesores en formación intercultural bilingüe, ya que usted ha referido de que ha habido problemas en la gestión anterior con esto de la nota 14, pero también por toda una tradición de formar bajo una sola lengua. Y eso finalmente nos lleva a un escenario, ¿no? Existe una realidad intercultural, pero no existe el recurso humano. ¿Cómo están tratando de enfrentar esa situación? Bueno, ya más o menos he ido dando algunas acciones que hemos estado ya desarrollando, ¿no? La primerita fue anular esa nota 14. Después fue aperturar institutos superiores pedagógicos que antes ofrecían la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y ahí hay institutos de la zona andina, hay institutos de la zona amazónica que se han aperturado y a los que le venimos dando asistencia técnica para el desarrollo precisamente de la formación docente. ¿En base a qué? En base a un programa experimental que hemos elaborado, un diseño experimental de formación docente en EIBE, ¿no? Que se aprobó y se está aplicando, y con ellos estamos desarrollando programas, talleres macroregionales para la implementación de esa propuesta curricular. Porque lo que sucedió con esto de la nota 14 y el cierre de institutos, muchos de nuestros profesores calificados que teníamos ahí fueron emigrando a otros lugares en busca de trabajo. Entonces ahora hay que ir formando de nuevo y potenciando esos institutos, y para eso tenemos no solamente talleres macroregionales para ir trabajando estos temas de la interculturalidad a nivel de toda la formación docente, sino también para acompañarlos en su trabajo en el aula, ¿no? Eso por un lado. También se está trabajando eso con las universidades. Por otro lado, esa es la formación docente inicial, se puede decir, ¿no? De jóvenes que están estudiando para ser maestros, que salen de la secundaria, postulan y estudian 5 años para ser maestros. Pero también estamos trabajando en otros frentes, ¿no? Como es, por ejemplo, la formación docente en servicio, ¿no? En la formación docente en servicio, por ejemplo, en el programa de logro de aprendizaje, hay un alto porcentaje de instituciones educativas y docentes que son bilingües, ¿no? Entonces, por ahí estamos también con las rutas de aprendizaje, con trabajos, talleres, microtalleres y el acompañamiento en el aula, trabajando para el desarrollo de capacidades y competencias de los docentes en educación intercultural bilingüe. Y últimamente ha salido la convocatoria de Beca 18, ¿no? Para formar maestros a jóvenes que quieran ser maestros en 4 universidades y en varios institutos pedagógicos. Entonces, ese es otro frente, y también hay programa de especialización en educación intercultural bilingüe. O sea que ahí estamos trabajando. Por un lado es la formación inicial de jóvenes, ¿no? Por otro lado está la formación en servicio, que se da a través del PELA, que se da a través de redes educativas rurales, ¿no? Que se han focalizado, 73 redes educativas rurales se han focalizado, y ahí en esa red, que está conformada por entre 12 y 20 escuelas, ahí se está trabajando con los docentes, con talleres de capacitación, con asistencia en el aula, y desarrollando capacidades también para que puedan encarar el tema de los aprendizajes desde su lengua, desde su cultura, ¿no? O en su lengua se puede decir, ¿no? En esos contextos, ¿no? Una consulta. En el año 2008 se presentó un informe sensorial, Alicia Banto, y señaló que el 54% de profesores de IB que enseñaban en una escuela intercultural bilingüe no conocían la lengua de los niños a los cuales, ¿no? Sí. Les enseñaban. Foro Educativo presentó una noticia, algo similar, ¿no? Que actualmente, ya no de 2008, sino 2012-2013, que el 48% de niños que hablan una lengua diferente al español no reciben educación en su lengua materna. Sí. Usted como que ya un poco ha dado cuenta, ¿no? De el impedimento
de llevar a cabo los proyectos del ministerio. Aparte del capital humano, ¿cuál es otro impedimento para que vayan bien las cosas en el proyecto de educación intercultural bilingüe? Bueno, en relación a la atención a los niños en su lengua, el último informe, recién salió un último informe que evalúa los avances que hay en la IB. Creo que lo que presenta ahí, más que todo lo cuantitativo, es bastante halagador, se puede decir, ¿no? Casi se ha revertido la situación de niños que son atendidos por docentes que hablan la lengua, pero el tema ahí no es suficiente el hablar la lengua, como digo, ¿no? Sino que hay que ver de que adicionalmente se requieren de otros elementos claves para poder desarrollar una propuesta de educación intercultural bilingüe. Además, con el cuidado que se está y las normas que se están aplicando para el contrato de docentes, que se exige ahí el dominio de la lengua, que se exige ahí que haya un comité evaluador en donde haya un hablante de la lengua para que, ante el cual evalúe el dominio de la lengua. Entonces, con eso ya el número de docentes bilingües que están atendiendo a los niños se ha incrementado sustancialmente. Pero el tema es calidad, ¿no? Y en cuanto a calidad, y para asegurar la calidad, necesitamos que este maestro no solamente hable bien la lengua, sino que sea formado en EIB, que sea capacitado en educación intercultural bilingüe, en sus estrategias metodológicas, para que como en el trabajo, en el aula, pueda desarrollar aprendizajes con ese enfoque EIB. Ese es un elemento clave. Otro elemento fundamental es tener una propuesta pedagógica EIB. La IGEDIR, en base a un proceso de consulta nacional y tomando en cuenta las experiencias nacionales exitosas de educación intercultural bilingüe, ha elaborado ya una propuesta pedagógica que la ha sometido a consulta, ha recibido aportes de todo el país y de todos los estamentos, se puede decir, académicos y todo, y en base a eso ya tiene una propuesta de educación intercultural bilingüe, ¿no? Esa propuesta necesariamente tiene que irse adecuando a cada uno de los contextos, pero es la base. Entonces hay dos elementos ahí. Uno es maestro formado y que domina estrategias, otro es tener una propuesta pedagógica IB, y la última clave es materiales educativos. Si no tenemos materiales educativos en las lenguas de los niños, va a ser difícil desarrollar el proceso de aprendizaje de calidad. Entonces, este año estamos trabajando en eso de los materiales educativos. Pensamos ya a fin de año contar con esos materiales. Y en enero, desde enero, febrero, deben distribuirse esos materiales y estar en las aulas. Y de ahí lo que nos queda es entrar al aula para ver procesos, porque los procesos, cómo se desarrollan, cómo orientar esos procesos y ir avanzando ya en que realmente se traduzca eso en aprendizaje realmente, ¿no? Y hay experiencias importantes donde se ha cumplido con esos tres requisitos, los niños sí logran aprendizajes. Las evaluaciones que han hecho últimamente, o este año, ¿no? UNICEF, que ha hecho en el pueblo shipibo, donde ellos están acompañando esos procesos, se ha visto un avance importante. Incluso con el acompañamiento que estamos haciendo ahorita nosotros, que no es un acompañamiento así tan fuerte, que nos falta material, falta capacitar a los maestros, en el Alto Marañón, en los pueblos de Aguajón, Guampís, se ha visto que hay un avance, ¿no? Va disminuyendo los niños que se ubican en el nivel 2 para pasar al nivel 1, ¿no? Y así progresivamente van mejorando, no van saliendo del pozo, se podría decir, en el que estaban metidos. Pero hay necesidad de esos tres elementos que son maestros EID formados, una propuesta curricular, ¿no? Bien clara, definida, que se adecue a cada contexto y materiales educativos, ¿no? Contando con esos tres, creo que recién podemos ir hablando y ir viendo resultados en las escuelas con los niños. Sí, una consulta.
siempre ha habido algo así como un sesgo más de educación indígena que en realidad intercultural, podría decirse, por este acento un poco que se pone más en el idioma, en la cultura propia, etc. ¿Cómo están resolviendo eso ustedes? O sea, en otras palabras, podría presentarlo, ¿no? ¿Cómo están asumiendo ustedes la interculturalidad? O sea, ¿con qué perspectiva, ¿no? Porque ha habido una época en la que interculturalidad en realidad prácticamente significaba educación indígena, ¿no? Y ahora necesitamos transitar de eso a una educación realmente intercultural, que inclusive cruce todo el sistema y que suponga, por ejemplo, en el caso de las ciudades, que también en las ciudades se dé educación intercultural, y no como ha venido pasando. Normalmente educación intercultural se entendía como vamos a las comunidades indígenas. O sea, ¿cómo están manejando esta idea de interculturalidad, ya no como educación indígena, sino, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay quienes ven la interculturalidad como un diálogo de saberes? ¿Cómo se maneja eso en la propuesta educativa en el ministerio? Sí, eso es lo que dice Fidel Tubino, hay que interculturalizar el currículo nacional, se puede decir, ¿no? Porque ahora la interculturalidad, han dicho, eso es de los pueblos indígenas, la zona andina, la zona amazónica, para ellos, ¿no? Lo intercultural, lo bilingüe. Nosotros no, nosotros somos hispanohablantes, mestizos, pero seguimos con una educación que no es pertinente. Por ejemplo, en áreas rurales no se toma en cuenta la cultura local para poder planificar y organizar y desarrollar los aprendizajes, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es ver cómo es que elementos de las culturas, de las diferentes culturas, son conocidos, son insertos en los planes curriculares, en el desarrollo de procesos, etc., en los procesos educativos que desarrollan los niños en contextos urbanos y en contextos rurales no bilingües, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? Estamos trabajando ahí y una de ellos, por ejemplo, es un hecho muy, muy concretito que tenemos ahorita, es, por ejemplo, en la otra semana se va a desarrollar el Tincuy, el segundo Tincuy, ¿no? El primer Tincuy, trajimos niños de todo el Perú, de todos los pueblos, de la mayoría de pueblos que están en todas las regiones, pueblos originarios, para conversar con ellos y para que ellos en el Congreso, al presidente de la República, a todas las instancias le digan qué escuela quieren, ¿no? En esta vez estamos trayendo a los niños, pero para decir qué saberes de mi cultura quiero que aprendan, quiero que también lo conozcan todos, ¿no? Y ellos vienen con sus procesos. Pero también, frente a eso, muchos colegios limeños, el Marcan, el Roosevelt, todos esos colegios grandes, que es de gente bastante adinerada, ¿no es cierto?, de nivel estrato, están interesados en participar en ese Tincuy, y con sus saberes también, y con sus aportes también, y conocer de lo que vienen de fuera, ¿no? Entonces, imagínense, ese tipo de procesos creo que son importantes, ¿no? O sea, acontecimientos, eventos son importantes para ir poniendo no esperando que suceda un baguazo para que se conozca de que existen los aguajú y los guampís, ¿no? Sino que sea materia de trabajo, de conocimiento, en el aula y en la aula urbana, en la aula rural, de la existencia de esa gran diversidad cultural. Entonces, y ese es un proceso que cada vez va calando más, ¿no? Va avanzando poco a poco, y creo que esto también nos está llevando a ir tomando conciencia de una diversidad cultural que hay que valorar, que hay que respetar, ¿no? Y que cada una de esas tradiciones culturales
¿no? Tiene sus aportes, tiene sus conocimientos, ¿no? Que no es solamente el conocimiento de la ciencia, que es una de las tradiciones culturales, sino que los ashánicas también tienen procesos propios de conocer, tienen conocimientos que son válidos y que les han permitido vivir miles de años en el contexto donde viven, los aguajún, los shipibos, los huitotos, todos, ¿no? O sea que son diferentes tradiciones culturales que tienen sus propias formas de conocer y de relacionarse con su medio, su contexto, etc., que debe ponerse en juego y que se va poniendo en juego con este tipo de eventos, y también poco a poco irlos incursionando en los procesos educativos. Por decir, desde la DIGEVIR hemos elaborado una guía, no una cartilla sobre interculturalidad, donde está la cartilla de los achuar, cartilla de los abojún, la cartilla de los japoneses, de los chinos, cartilla de los italianos, cartilla de los quichuas, de todo. Entonces, y cada uno se presenta quién es, dónde, en qué zonas habita, etcétera, cuáles sus relatos principales propios de su cosmovisión, qué actividad realizan, etcétera. Y eso se está distribuyendo a todo el país. O sea que para ir teniendo también el gran problema que tenemos es de que esta educación ha estado centrada solamente en la historia, en el conocimiento de lo que es el Perú con sus principales recursos y con la cultura inca como única representativa de esta diversidad. Pero no hay material, por ejemplo, sobre la historia de estos pueblos, sobre la realidad, la cultura de estos pueblos, ni siquiera de algo que tiene muy cercano, la cultura afroperuana, ¿no? De la cultura afroperuana lo único que saben los niños es que lo trajeron para trabajar como esclavos, vinieron del África, fueron esclavos y Ramón Castilla los liberó. Pero no se conoce nada de su cultura, de sus aportes, ¿no? A la cultura nacional, nada, ¿no? Y eso también, por ejemplo, es algo que ya lo estamos, con materiales educativos que se distribuyen en todas las escuelas, ya también lo estamos presentando, ¿no? O sea que, y haciendo eventos, presentando todos estos temas, ¿no? Cada vez en todos los contextos que nos favorezcan, ¿no? Entonces es un trabajo progresivo, ¿no? Que va a durar quizás muchísimos años, pero que poco a poco diferentes sectores de la sociedad nacional, incluso los de clase social alta, ya andan interesados. Me contaba incluso de un colegio que de vez en cuando tiene condiciones para poder llevar a conocer a sus alumnos a una zona indígena, todos los ha llevado, ¿no? Para ver otras realidades, otras culturas, otros contextos, etc., ¿no? Entonces, eso es algo que va avanzando poco a poco y que esperamos que tome cada vez más fuerza, ¿no? Y que fundamentalmente se vea a la diversidad como un potencial, como una riqueza, y no como un problema. Hasta ahora se ha visto a la diversidad como un problema. Un problema, dice, porque habría que hablar de programas curriculares para cada pueblo, habría que hablar de materiales educativos para cada pueblo, habría que hablar de formar maestros para cada pueblo, y una serie de cosas que implican costos, implican dedicación, conocimiento y un montón de otras cosas más, ¿no? Pero, y por lo tanto, mejor tenemos un solo currículo, una sola cultura, la nacional, ¿no? La hispanohablante, una sola lengua, el castellano, ¿no? Y una sola estrategia para enseñar a todo el mundo, ¿no? Aunque los niños de esas zonas, de los pueblos originarios, tengan sus propias formas de aprender, ¿no? Eso no son. Lo importante es la pedagogía moderna, ¿no? La metodología activa y un montón de cosas que eso al niño ni le interesa, ¿no? Porque ellos antes de llegar a la escuela han seguido todo un proceso de aprendizaje con otras estrategias, que hay que tomarlas en cuenta también para hacer unas estrategias metodológicas que sean también interculturales, ¿no? Que recogen lo propio, pero que también incorporen lo nuevo, ¿no es cierto? Eso no significa que vamos a dejar, que queremos que todos los pueblos originarios se queden
estancados en el tiempo y sin acceso a todos los avances de la ciencia, la tecnología, ni nada de eso. Queremos que lleguen ahí a conocer y a dominar, pero con una identidad sociocultural fuerte que le permita participar en el ejercicio democrático de igual a igual con cualquiera, con otros. Porque si estamos, por ejemplo, si yo me siento un aguajún disminuido, que porque no hablo bien el castellano me miran mal y me maltratan, o porque mi color de piel, etc., entonces nunca voy a participar en igualdad de condiciones en los espacios de participación y de toma de decisiones, nunca. Siempre voy a estar en condición de subordinado. Pero si yo fortalezco mi identidad como aguajún, puedo estar en cualquiera de los espacios y desarrollo mis habilidades en castellano, mis otros conocimientos y todo, en cualquier espacio me puedo desenvolver, ¿no? Y eso creo que enriquecerá toda la cuestión que es el ejercicio ciudadano y la democracia también, ¿no? O sea que por ahí también es un peso grande que le está dando esta sección al tema de ciudadanía, ¿no? Ciudadanía y desde un enfoque intercultural. Sí, solo una última, así muy de pasar. Hay, me imagino yo, ciertas metas que ya se han establecido ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esas metas en este momento, que ya más o menos metas no solo para este año, sino digamos metas en el curso del tiempo? ¿Hay esas metas están establecidas un poco? Sí, tenemos, hemos encontrado la gestión a inicios con una serie de deficiencias, como dije, ¿no? Una meta era tener ese registro de instituciones educativas. El registro de docentes es otro. El plan estratégico también. Los lineamientos curriculares, los lineamientos de política para la IB y para la educación intercultural para todos también, ¿no? Tenemos eso y ahora avanzamos hacia tener docentes formados en EIB, ¿no? Eso es una tarea que va a durar, ¿no? Y también tener materiales educativos en EIB, que lo estamos avanzando, que todavía no lo cumplimos, pero seguiremos trabajando en eso, ¿no? Y creo que, y todo el proceso ya de ver cómo esa propuesta curricular no se va implementando con características propias a cada región y a cada pueblo, se va aplicando ya en el aula con los niños y niñas, ¿no? Eso es lo que quisiéramos ir avanzando ya a partir de esta fecha, ¿no? Para ir afianzando la educación intercultural bilingüe.